Y dice, capítulo 16, el cadáver. Con el estómago lleno de comida, Trenza pudo volver a la cubierta alta y ponerse a fregar de nuevo con renovado vigor. No sabía cuánto tiempo hacía desde que alguien hubiera lavado aquella cubierta como debía hacerse, pero estaba recubierta por una capa de esporas muertas que se habían puesto negras de tanta mugre. Había que frotar y frotar para llegar a la madera. ¿Cuántas chupadas se necesitan para llegar al chiclocentro? ¿Cuántas frotadas se necesitan para llegar a la madera de esa cubierta? Sin albur. Entre líneas dice, es tu Andy. Sí, es mamada, güey. Es que eso, o sea, si me soy tu Andy, pues bien pude haber pensado que era mi mejor amiga, o sea, se llama Andrea. Y si me hubiera dicho Andy, que no usaría ella Andy, diría Geme, pero me. Como sea. Continúo. Debía hacerse madera, así que avanzaba despacio. Vaya, exclamó Hawk desde su hombro, comparando la madera sucia y oscura que había por delante con los brillantes tablones marrones que Trenza ya había limpiado, dejando a la vista las centellantes líneas plateadas que había entre muchos de ellos. Sí que hay diferencia. La roña de las esporas se pega a todo lo que encuentra, dijo ella frotando con fuerza. Nunca he encontrado un remedio mejor que jabón y esfuerzo, pero esta madera necesitará una capa de brea cuando haya terminado. Trenza sabía un montón sobre marineros para ser alguien que apenas tenía nociones de náutica. Había escuchado a muchos hombres y mujeres quejarse del oficio, que, por lo que contaban, era una vida muy trabajosa. Muchos marineros que estaban de permiso en la taberna habían tenido que ocuparse de fregar en algún momento, así que Trenza sabía que la brea sellaba los tablones y rellenaba los huecos, además de hacerlos mucho menos resbaladizos. Eso, y que siempre había que frotar a lo ancho de los tablones y no a lo largo, para no hacerle surcos por el centro. Su cabeza estaba llena de sabiduría como esa, la sabiduría de las quejas. Depende del tipo de madera y la manera de frotarse. Hmm, hmm. Interesante. Interesante. Ah, la sabiduría de las quejas. Ay, me perdí. ¿Dónde me quedé? Lo largo, centro, sabiduría. Aquí. También había aprendido, gracias a ellas, cuál era la jerarquía en un barco. La mayoría de la tripulación compartía una misma categoría, a excepción de los oficiales. Trenza ya había conocido a todos los cargos del barco excepto a dos, el cirujano y el germinador. La última palabra no la había entendido nunca hasta que vio a aquel hombre usar las esporas en el anterior barco. Pasó el mediodía y Trenza intentó no pensar en cómo le empezaba a rugir el estómago otra vez. Debería ser más listo, después de lo que Trenza le había hecho con el desayuno. Por suerte, descubrió de dónde sacar más agua, de unos barriles que había en la bodega, y le permitían beberse un vaso cada vez que iba a rellenar el cubo. Aparte de eso, fregaba. Lo más trágico de todo era que ese trabajo, igual que el de limpiar ventanas, era estupendo para pensar, y la mente de Trenza, como creo que ya hemos establecido, solía estar llena de pensamientos. Hinche, hinche risa maliciosa, güey. Un gran error que comete la gente es dar por hecho que a quienes hacen trabajos manuales no especializados no les gusta pensar. La labor física es algo maravilloso para la mente porque deja tiempo a expuertas para meditar sobre el mundo. Otros empleos, como el de contable o el de escriba, exigen poco del cuerpo, pero drenan la energía de la mente. Si quieres hacerte narrador de historias, mi consejo es que vendas tu esfuerzo, pero no tu mente. Si me asignaran 10 horas al día fregando una cubierta, la de historias que podría imaginar,
pero si me asignaran 10 horas al día haciendo cálculos, lo único que imaginaría es una tarde libre de pensamientos al terminar y luego una cama calentita. Sí, la neta sí. La mente de Trenza dio vueltas y vueltas a lo que había dicho el pañolero sobre las balas de cañón. ¿Qué sería lo que había fallado? Estaba tan intrigada que, cuando tuvo que decidir qué parte fregaba a continuación, se situó cerca del cañón de proa. Al poco tiempo, un dog la llamó. Tú, exclamó, la chica nueva, sí, tú, ven para acá, que necesito tu ayuda. Preocupada, pero demasiado cortés para objetar, Trenza guardó el cubo y el cepillo. Se sacudió las rodillas y siguió al dog escalera abajo hasta la bodega. Vio cómo el marinero sacaba unas balas de cañón de un arcón. Tú lleva eso, dijo a Trenza, señalando un barrilete que había cerca de la pared. Trenza lo levantó vacilante, pero lo encontró mucho más ligero de lo que esperaba. ¿Qué es? Preguntó. Esporas céfiro, dijo el hombre, del mar zafiro. Trenza casi soltó el barrilete por la conmoción. ¿Esporas? ¿Un barril lleno de ellas? Ahora entendía por qué el dog le había ordenado ayudarlo. Pues claro que él prefería llevar las balas de cañón, mucho más pesadas, y dejarle a ella la tarea de cargar con las esporas. ¿Por qué tenemos a bordo un barrilete de esporas? Preguntó. Para disparar los cañones, explicó el dog. No basta con meter una bala y punto. Necesitas algo que haga puff. Y la envié volando. Algo que haga puff. ¿Esporas? ¿Usaban esporas para disparar los cañones? Sostuvo el barrilete incluso con más cuidado mientras empezaba a subir la escalera. Esto normalmente lo haría el viejo Gorgo, dijo el dog. Por eso de que tiene que ver con esporas y tal. ¿Gorgo? ¿Es el germinador del barco? Era. La expresión del dog se entristeció. Buen tipo. Me gustaba tenerlo por aquí. Se le daba fatal marcarse faroles, ¿sabes? Así que siempre le ganaba a las cartas. ¿Qué pasó? No quería hacerse pirata. ¿Y desembarcó en un puerto? Desembarcó, dijo el dog, pero no había puerto. Lanzó una mirada hacia la capitana Cuervo, que estaba en el alcanzar dando sorbitos de su petaca, mientras el viento hacía ondear la pluma negra de su sombrero. ¿La capitana lo mató?, susurró Trenza. Fue el único que se negó, dijo el dog. Cuando ella propuso este cambio de ocupación. Bueno, pues ahora Gorgo ocupa el fondo del océano. Los germinadores están todos majaras, por pasar más tiempo del que es sano cerca de las esporas. Pero Gorgo no se merecía lo que le pasó. Solo estaba haciendo las preguntas que pensábamos todos. Pobre Gorgo. No lo conocimos y tuvo un muy feo final. ¿Supiste que una librería ha vendido ya Viento y Verdad? Tremendo. De hecho, yo lo tengo obviamente en preventa en la página donde compro los libros. En teoría lo tenía guardado en la lista para después, ¿no? Pero voy a ver y a lo mejor lo compro mañana. Y ya que llegue cuando tenga que llegar. Ni modo, no me pude aguantar. La neta, no me pude aguantar. Que o sea, se va. Es que no sé cuánto se vaya a tardar en llegar. Por lo general tarda alrededor de unos 15 días después de la compra, o sea que llegue desde España. Pero si todo se pone muy caótico, porque pues están la temporada, ¿no? De fiestas y Navidad y todo eso, la paquetería suele tardarse a veces un poquillo más. Pero sabe qué pasará, pero es que aparte estaba bien, o sea, sí tenía un descuento del 50%, o sea, estaba bastante barato. Dije, esperemos que no suba. Si mañana checo y ya volvió a subir de precio, pues me voy a esperar. Si no, o sea, si todavía está en el precio que está ahorita, me lo compro. ¿Tú qué? ¿Tú ya
¿Ya compraste en preventa o te vas a esperar o qué show? Mm, Se quedó callado. Por lo menos Trenza ya sabía por qué no había conocido todavía al germinador del barco. Y tú ya sabes por qué no te había dicho su nombre para que lo recordaras. Ah, por cierto, él no es el cadáver. Bueno, sí que es un cadáver, pero no es el cadáver del barco. Hay otro. Haz el favor de prestar atención. El Dog llevó a Trenza al puesto del cañonero. Lagarde no estaba allí en ese momento, y el cañón de proa estaba sujeto en posición de reposo mediante correas, junto con sus accesorios. El Dog empezó a descargar balas de cañón en un arcón que había al lado. Muy bien, dijo a Trenza. Yo voy a traer unas cuantas balas más para rellenar el arcón de munición. ¿Ves ese tonel tan grande de ahí? Está forrado de una cosa que protege las esporas de nuestra plata, igual que el barrilete que has traído. Necesito que las esporas estén vivas para disparar el cañón a otra gente. Pero el cañonero necesita tener esas esporas en saquitos que pueda meter rápido en el cañón durante el combate. En el tonel hay saquitos vacíos. Lo que tienes que hacer es verter las esporas en los saquitos, sin que te caiga ninguna, y cerrarlos con cordel. Pero hay que hacerlo dentro del tonel, por el recubrimiento que protege a las esporas. El Dog se removió inquieto, con las manos en los bolsillos mirándola. Muy bien, dijo Trenza. ¿No hay quejas? Preguntó él. Trenza negó con la cabeza. Preferiría no tener que hacerlo, porque las esporas le daban mucho miedo, pero tampoco iba a permitir que ese miedo causara molestias a los demás. Al fin y al cabo, era la más nueva en el barco. Tenía sentido que le tocara el trabajo peligroso que nadie más quería. Fue al tonel y lo destapó. Al fondo había algunos saquitos llenos y vio que los vacíos estaban dentro de una redecilla sujeta a la parte de fuera. ¿De verdad no vas a protestar? Preguntó el Dog. Yo me quejé cuando me obligaron a hacerlo. Será que eres más listo que yo, dijo Trenza. ¿Algún consejo? Hay un embudo, anteojos de protección y una máscara. Aparte de eso, intenta no preocuparte. Estas esporas no son de las más peligrosas. No debería pasarte nada. Entre las letras de la palabra debería hay espacio para muchos peligros, pero Trenza estaba viva porque la tripulación se había resistido a arrojarla por la borda cuando la capitana se lo había ordenado. Parecía que lo mejor sería mantenerse a buenas con ellos, así que Trenza se limitó a sentir y empezó a trabajar. Capítulo 17. La carpintera. Trenza estaba fascinada por las esporas azules. Eran las primeras esporas de otra luna, de otro mar que veía de cerca. Eran bonitas, casi cristalinas. El hecho de que posiblemente pudieran matarla con facilidad solo las hacía más cautivadoras. Era como una espada forjada con cariño, dedicación y sudor por un herrero experto, para que un día pudieras hacer con ella las cosas más horrorosas e imaginables del modo más hermoso posible. Con disimulo, dijo a Hawk que se marchara para no ponerlo en peligro. Luego susurró una plegaria a las lunas y pensó en Charlie. Conseguir que la tripulación confiara en ella era el mejor modo de avanzar hacia su objetivo de llegar a él. Seguro que hacer el trabajo que nadie más quería le abriría alguna oportunidad. Hasta limpiar ventanas le había abierto oportunidades, la más importante de todas, la de haber conocido a Charlie en un principio. Con todo eso en mente y con la máscara y los anteojos protegiéndole la cara, solo se notó un poquito aterrorizada mientras metía al barrilete dentro del tonel más grande. Había unos ganchos a un lado donde podía colgarlo, y la espita que había en la parte de abajo del barrilete, como en los de cerveza, dejaba salir las esporas en un flujo controlado. Aún así, le tembló las manos mientras sostenía el embudo y llenaba el primer saquito de radiantes esporas azules. La ató y lo dejó con cuidado al fondo del tonel, con los otros sacos. Encontró
su ritmo y fue llenando saquitos, preocupándose de que no se le escapase ni una sola espora. Era un trabajo tenso, mucho peor para pensar que fregar la cubierta. Pero Trenza siguió como era, siendo como era, no pudo evitar del todo los pensamientos. Lo compré en preventa. El envío está previsto para el 26 de diciembre. Lo leeré en Kindle mientras me llega, pero entonces haré relectura con el libro en físico. Va. Te digo, es que yo no sé el momento en que lo envíen. O sea, si sean en cuanto se publiquen, a lo mejor unos días más y se empiece todo el proceso de envío, o, o ya será hasta después. Sea como sea, pues comprado va a estar. Una cosa menos. Y a ver cuándo llega. Eh, ¿Dónde me quedé? Se preguntó qué harían aquellas esporas para que el cañón disparase. Se preguntó si en la armería del barco tendrían esporas de algún otro tipo, y también quién se ocupaba de ellas, si el germinador de la tripulación estaba muerto. También se preguntó por qué el tonel tenía un doble fondo. Se había percatado de que estaba ahí casi al instante. Al fin de cuentas, había pasado varias semanas haciéndose toda una experta en las peculiaridades de los barriles y en cómo ocultar cosas en ellos. En uno de los aparatos que había preparado para escapar de la roca, habían instalado un pestillo secreto escondiéndolo más o menos ahí. Lo encontró un poco por debajo del barrigal. Era una pieza pequeña de metal que podía moverse. Cuando lo hizo, apareció un agujero poco más grande que un puño al fondo del tonel. Cayeron unos saquitos de esferas y Trenza contuvo el aliento. Cuando metió la mano para sacarlos, sus dedos rozaron otra cosa. Una bala de cañón, oculta en la cavidad secreta bajo el doble fondo del tonel. Allí dentro había espacio para 2 o 3 más. Hola, Dina. La señorita Piernas de Muebles. ¡Ey! Deja mis patas. Deja mis patas en paz. Trenza se apresuró a sacar las bolsitas y cerrar el doble fondo. Mientras volvía al trabajo, las manos le temblaron incluso más. El cerebro le iba a tanta velocidad que tendría que cambiarle los neumáticos en cualquier momento. Por fin lo entendía, sabía lo que había ocurrido. El cañonero era el encargado de cargar, apuntar y disparar el arma. Tenía un arcón lleno de balas, pero ¿quién iba a fijarse si sacaba una de su compartimento secreto en vez de usar las que le proporcionaban? Seguro que nadie. Trenza estaba convencida de que esas balas de cañón escondidas no superarían la inspección de Fortín, porque no estarían ajustadas para incapacitar el objetivo con enredaderas. Lagarde, el cañonero, había hundido el otro barco a propósito. ¿Pero por qué? La situación general carecía de sentido por muchísimos motivos. No era solo que así se quedaban sin botín. ¿Por qué molestarse en ocultar el hecho de que iban a enviar a pique al otro barco? ¿A qué venía el subterfugio? Solo tendría alguna lógica si... Con que te han tocado las esporas Céfiro, dijo una voz detrás de Trenza. Estaba preguntándome a quién le endosarían el trabajo los dogs ahora que Gorgo estaba muerto. Trenza se volvió y encontró a la mujer alta de nariz puntiaguda y pelo corto a la que había visto hablando con Fortín, Anne, la carpintera del barco. Todo barco necesitaba un buen oficial de carpintería. Sí, un germinador puede parchear el casco con una capa rápida de esporas, pero la plata erosiona con el tiempo hasta la rosaíta endurecida del todo. No hace falta haber pasado mucho tiempo en el mar para empezar a meditar sobre lo fina que es la barrera que te separa de una muerte segura. ¿Qué están diciendo ustedes? ¿Cómo está? Estoy bien. Parte de hermosos, preciosos, divinos. Cálmate, Dina. ¿Cuándo va a leer el hombre del viento?
¿Qué? ¿Qué? Leerá viento sin nombre, pero con verdad. Tus mamadas, Outlander, tus mamadas. Ay, me duele la garganta, güey. La barrera que te separa de una muerte segura. Si alguna vez te apetece enfrentarte cara a cara con tu propia mortalidad, no tienes más que subir a la cubierta de un barco por la noche y contemplar la interminable oscuridad que se extiende más allá, y entonces darte cuenta de que la oscuridad que hay abajo es de algún modo incluso más densa, más vasta y más aterradora. Para los que le tengan miedo al mar abierto, esta es una frase bastante perturbadora. Tiene que sufrir lo mismo que yo. Ah, chinga, ¿por qué? Entonces es cuando comprendes que llevar a un buen carpintero a bordo bien merece el gasto de pagarle el doble que a los demás. De hecho, es toda una ganga. No me molesta el trabajo, dijo Trenza llenando otro saquito. Volvería a aceptarlo si me lo pidieran. Pero para sus adentros la incomodaba que Anne estuviera paseándose junto al cañón, pasando la yema del dedo por el metal. Antes había hablado con Fortín sobre balas de cañón. ¿De qué lado estaba? ¿Cuántos lados había? ¿En qué se había metido Trenza? Por desgracia, aún no sabía ni la mitad. No digas esas cosas, Trenza, dijo Anne. Los marineros nunca se presentan voluntarios para hacer nada. Va contra todas las tradiciones. ¿Cómo es que sabes mi nombre? Preguntó Trenza. En los barcos la gente habla, repuso ella. Yo me llamo Anne, soy la carpintera del barco y cañonera asistente. ¿La asistente de Lagarde? Trenza empezó a lamerse los labios y se detuvo en seco. Lamer cosas no era nada buena idea mientras se manipulaban esporas. Llenó otro saquito. Anne la habría visto mientras descubría el escondrijo secreto. ¿Qué te parece esto? Dijo Anne, sentándose en una caja que había cerca y apoyando una mano en una de sus pistolas, como si la tranquilizara. Ahora eres pirata, Trenza. Un inesperado giro lateral de la vida, ¿no? Mejor que un inesperado giro descendente, respondió Trenza. Eso sí, dijo Anne, desde luego. ¿Qué más dicen? Al saber que te lees los primeros 2 libros y esperar 20 años hasta que el autor se le dé por escribir la tercera parte, y por eso no he leído el segundo libro, para no sentir ese sufrimiento. En el momento en que publique el tercero, me leeré el segundo. Si no, yo me quedo con el primero. Y chingue su madre. Lamentablemente que aún no haya salido el tercero y que probablemente no salga, porque a cómo van las cosas, bueno, la esperanza muere al último. Y esperemos no se muera el autor antes de que termine el libro. O le paguen a alguien, como a Brandon con La Rueda del Tiempo. Eso sí. Trenza quería hacerle más preguntas, pero le daba la sensación de que sería imponerse demasiado. Aquella gente le había perdonado la vida. ¿Quién era ella para exigirles nada? Así que solo dijo: Parece que os estáis ajustando todos bastante bien a ser piratas. ¿Ajustarnos bien? ¿Se puede saber de qué hablas? Anne se inclinó hacia adelante. ¿Quieres saber por qué, verdad? ¿Cómo es que hemos terminado así? Sí, señorita Anne, la verdad es que sí. ¿Y por qué no preguntas? No quiero ser maleducada. ¿Maleducada? ¿Con unos piratas? Trenza se sonrojó. Yo no tengo problemas en hablar de ello, dijo Anne, dejando que se le perdiera la mirada en el mar. Ante ellas, la proa del barco surcaba las esporas. La capitana supo convencernos. Nuestras opciones eran acabar luchando en la guerra que va a librar el rey o marcharnos por nuestra cuenta, olvidándonos de todas las leyes sobre cédulas y tarifas. Además, la capitana nos dijo que estaríamos cumpliendo con un deber noble e importante. ¿Importante? Preguntó Trenza. Una parte crucial de la economía. Comprendo. ¿Lo dices en serio? En realidad no, reconoció Trenza.
Ya van 28 años. Han pasado 68 años. También creo lo mismo. Ojalá alguien le dé un final. Al autor, al libro. ¿Y por qué? ¿Y por qué no lo dices si ya está, chica? Preguntó Anne negando con la cabeza. El caso es que nuestro trabajo es importante. Ya sabes cómo es la gente rica, la que gana un montón de dinero gracias a que la gente navega de un lado a otro, comprando y vendiendo en su nombre. Y luego, ¿qué hacen con todo ese dinero? Lo guardan encerrado. ¿De qué sirve el dinero encerrado? No va a disfrutarlo nadie si está preso en una cámara acorazada con la alianza de la abuelita. Por eso hace falta que nos llevemos una parte, que volvamos a inyectarlo en la economía para estimularla. Así ayudamos a los pequeños mercaderes, a la gente sencilla que solo intenta subsistir. Hacemos un servicio importante. ¿A base de robar? Exacto. Anne se reclinó y cambió la postura. Cambió de postura la mano sobre la pistola. O al menos es lo que creíamos que haríamos. En teoría no íbamos a ser corremuertos. Pero supongo que todos conocíamos los riesgos. Eso sí, no esperaba un fracaso tan garrafal en nuestro primer acto de piratería. Trenza la dio la cabeza, resistiendo a duras penas el impulso de rascarse por debajo de los anteojos. A pesar de la plata que había en la cubierta, las esporas que tuviera en los dedos podían sobrevivir el tiempo suficiente para hacer daño. No lo entiendo, dijo Trenza. ¿Corre muertos? ¿No sabes lo que es? Preguntó Anne. ¿Qué clase de marinera eres? La clase que no sabe lo que es un corremuertos. Le irritó mucho que Anne la hubiera echado la bronca por guardarse las preguntas y luego se burlara de ella cuando dejaba de hacerlo. Primero tendría que morir el autor para que lo segundo suceda. ¿Cuántos años tiene el autor? Pregunta seria. Hay dos tipos de pirata, Trenza, explicó Anne. Está la variedad normal y están los corremuertos. Los piratas normales roban, pero no matan, a menos que les disparen. Si navegas lo bastante bien para atrapar al barco que persigues, se rinde y paga el rescate. Así ellos salen de ahí con sus vidas y tú sales de ahí más rica. Es como se supone que funciona. Viene a ser como una competición, ¿entiendes? Una carrera, pero con un poco de extorsión para hacerla interesante. Los mariscales del rey llevan sus registros. Si dejas que la gente escape, si no matas a la tripulación del otro barco, bueno, si te pillan, te encierran y ya está, no te ahorcan. Me sorprende lo civilizado que suena, comentó Trenza. Anne se encogió de hombros. La civilización existe porque todo el mundo quiere desentrañarse de que lo desentrañen. Cuando te presentan a alguien que no les atizas un puñetazo, porque no quieres recibirlo cada vez que conoces a otra persona. Y eso el rey lo sabe. Sabe que si les das a los piratas un motivo para no llegar hasta el final, se comportarán. Además, ¿quién no prefiere una persecución a una batalla? Los pobres capullos que tripulan los barcos mercantes no quieren perder la vida por el dinero de su patrono. Los patronos no quieren que les hundan o les roben sus barcos, y no duras mucho como pirata si tienes que derramar sangre encubierta a cada ataque. El problema, claro, es si matas a alguien sin querer. A toda la gente de un barco entero, o toda la gente de un barco entero, dijo Trenza. Ana sintió. Entonces te conviertes en corremuertos. No hay clemencia si te atrapan. Hasta los otros piratas te odian. Nadie acepta a tripulantes de un barco corremuertos. No te queda más remedio que ir a la tuya, más sola que la única habichuela en la sopa de un pobre. Por las lunas, sí que tenía sentido. Trenza revisó su opinión sobre Anne. Estaba esa expresión afligida, ese remordimiento, significaban que, si había existido una conspiración para hundir el barco contrabandista, Anne no formaba parte de ella. Pero Lagarde sin duda sí, y era probable que la capitana también. Ellos dos habían querido hacerse corremuertos, de ahí las balas de cañón ocultas, de ahí que hubieran hundido el sueño de Ut. ¿Por qué si no la capitana habría dejado con vida a un marinero para que hiciera correr la voz?
Trenza estaba tan absorta en esos pensamientos que se distrajo y se rascó donde le picaban por los anteojos. Al darse cuenta, se quedó paralizada por la sombra de las lunas. Bueno, al menos entonces fue cuando la cara de Trenza explotó. Jejeje. Explotó en la cara. Bueno, lo bueno es que es puro airecito. El airecito no pasa nada.